En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. ¿Quién les habla? Prince Otto, y ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien, y vos? Todo en orden, ya listísima para una nueva jornada de Economía 1000. Recordando que este es un programa en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y, por supuesto, Radio 1000. Ya casi semana preliminar al cierre, así que con muchísima información, análisis y, por supuesto, entrevistas de primerísima mano. Y hoy no es la excepción, porque me confirman ya desde producción que está en contacto vía Zoom Guillermo Ortiz. Él es director de índice de precios del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo estamos, Guillermo? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, Prince, Ada. Un gusto estar acá y a la orden para conversar con ustedes sobre las cuestiones que ustedes quieran. Gracias, Guillermo. Y puntualmente vamos a hablar sobre el informe de inflación que da a conocer de manera mensual el Banco Central del Paraguay, y los últimos datos que justamente aparecen en este reporte es al mes de noviembre, y queremos ir profundizando también en esos datos, Guillermo, y para ello utilizamos parte de la presentación que hicieron, de hecho, a nivel público, y le pedimos a los compañeros el soporte de la lámina número 1 para ir un poco también viendo estos datos, Guillermo, que no sé si tenés a la vista y podamos ir acompañando también esto. Sí, lo veo bastante bien. Perfecto. Esta es una tabla como general de la evolución de la inflación a nivel mensual, acumulada, interanual. Si tuviéramos que ir desglosando también estos números, Guillermo, ¿cómo vio el Banco Central que se comportó justamente la inflación en estos cortes cuando estamos hablando de manera mensual, acumulada e interanual? Sí, bueno, en realidad, como bien se ve en pantalla, ¿verdad? Sí. Si analizamos primer par de columnas, que sería la inflación mensual, ahí podemos darnos cuenta de que este año 2025 fue un año bastante particular, ¿verdad? Iniciamos el año con tasas de inflación mensuales bastante elevadas. Esto, como lo veníamos informando en nuestros sucesivos informes, en las publicaciones que hacíamos, ¿verdad?, se debía a diversos factores. Allá por inicios de año nosotros veíamos presiones por el lado de los rubros frutihortícolas principalmente. Había una cuestión de oferta que restringía un poco la producción de estos productos. No sé si recordarán también lo que pasó con el huevo, que tuvimos un periodo en el cual se encareció bastante. También el incremento en precios de la carne vacuna, un poco explicado por esta dinámica externa más intensa. Y a eso se le acompañaba un poco estos incrementos estacionales que se suelen observar a inicios de año, como por ejemplo los servicios educativos, incrementos en precios de alquileres, incrementos en los servicios tarifados, entre otras cuestiones que, bueno, tuvieron su impacto en las tasas de inflación de inicios de año, más o menos allá hasta la mitad de año, más o menos hasta mayo, junio aproximadamente. Sí. Pero a partir de ese momento, lo que observamos fue una suerte de reversión de precios en algunos rubros, que es más o menos lo que también el Banco Central ya venía anticipando, ¿verdad? El tema frutihortícola como que se fue estabilizando un poco más, si bien hasta el momento permanece en niveles elevados, pero el ritmo de incremento fue menor a partir de mitades de año hacia adelante. Y además, también a eso acompañó un poco la apreciación cambiaria, ¿verdad?, que tuvo también su impacto sobre los precios de los productos durables principalmente, y también los productos importados, ¿verdad? Entonces, eso también ayudaba un poco también por la disminución en los precios del combustible que se observaron en los últimos meses, hicieron un poco que esas tasas de inflación a partir del segundo semestre sean un poco más moderadas, ¿verdad? De esta manera, bueno, en términos acumulados, que es básicamente, si se quiere, uno podría entender como la sumatoria de todas estas tasas de inflación mensuales a lo largo del año, ¿verdad?
Sí. estaría ubicándose en torno al 3,4%, como se ve en pantalla al mes de noviembre, bastante cercano un poco a la meta de inflación del Banco Central, que es de 3,5%. Pero Y en superior, términos interanuales, perdón, Guillermo, pero sí, superior sí, sí. o un poco por encima de lo que se había observado en el 2024. Sí, eso es muy importante mencionar. El año anterior habíamos visto una dinámica distinta, ¿verdad? El año anterior, si bien también habíamos observado hacia inicios de año un poco esas mismas presiones que vimos este año, Sí. las moderaciones de precios fueron un poco mayores que las que vimos este año, y sobre todo por el tema de la carne, que en este año en particular tuvo un impacto importante sobre la inflación de alimentos en particular y sobre la inflación total en general, ¿verdad? También nosotros mostramos cuál es un poco la incidencia que tiene este indicador, este precio de la carne vacuna sobre la inflación total, y vemos que durante todo este año 2025 esta fue bastante importante, ¿De ¿verdad? cuánto, Guillermo, Entonces, aproximadamente, si tuviéramos que ponerle un número dentro justamente de la canasta, cuánto representa la carne en ese sentido? y la carne tiene un peso Sí. en la canasta de aproximadamente 7%, más o menos. Pero en términos de incidencia sobre la inflación interanual, si nosotros miramos, bueno, los informes que solemos publicar, vemos que de ese 4,1% que vemos de inflación interanual Sí. a noviembre, para la total, la carne tiene una incidencia de 1,3 puntos porcentuales de ese 4,1. Es decir, si le sacamos carne, ¿verdad? Sería 4,1 menos 1,3, estaríamos viendo una inflación mucho menor para la Claro. total. Guillermo, Y pero también, bueno, sí, 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 cuando adelante. mencionas carne te estás refiriendo a diferentes tipos de carnes, incluso de avícola, ya también cerdos, etcétera, o solo carne bovina. No, me estoy refiriendo específicamente en este punto a carne bovina, carne Perfecto, vacuna. perfecto. Justamente para tratar un poco de aislar Sí, este precio, ¿verdad? Que tuvo un incremento importante. Por supuesto, hay que mencionar también que en los últimos meses se estuvieron viendo también incrementos en los otros tipos de carne, con lo cual, bueno, si sumamos probablemente los impactos que tuvieron estos sobre la inflación total, probablemente sería inclusive mucho mayor. Y esto de modo a diferenciar un poco de lo que pasaba el año pasado, ¿verdad? El año pasado no teníamos estos impactos, estos choques que se observaron en estos precios, y que este año, bueno, estos se vieron absorbidos de cierta manera en la tasa de inflación total. Y es por eso que en términos tanto acumulados como interanuales observamos tasas mayores que la del año pasado. la siguiente lámina, por favor, compañeros, porque esta es una tabla que tengo que decir muy interesante, porque de alguna manera es un zoom por determinados productos y que nos ilustra de realmente qué es lo que está pasando con los precios, Guillermo. Y aquí vemos la discriminación hecha por tipo de productos y bueno, vemos aumentos y disminuciones y hay cuestiones que destacar también dentro de este comportamiento, Guillermo. Sí, por supuesto. Esto fue el comportamiento de los distintos productos de la canasta en el mes de noviembre en Sí. particular. Y esto está ordenado de acuerdo a los mayores incrementos y también a las disminuciones principales que observamos en noviembre en comparación a los precios del mes inmediatamente anterior, en este caso octubre, ¿verdad? Y lo que vemos básicamente es que, bueno, diversos bienes alimenticios continuaron mostrando un incremento, ¿verdad? Vimos nuevamente en noviembre incrementos en algunos cortes vacunos, de carne vacuna, así como también en algunas frutas, como se puede ver ahí arriba en la tabla, ¿verdad? Sí. Sin embargo, bueno, estos incrementos se vieron en cierta medida como que compensados por algunas disminuciones también que estuvimos viendo, principalmente en productos frutihortícolas, como se puede observar ahí en la tabla también, el caso del tomate, el caso de la cebolla, el locote, el repollo, que venían teniendo precios bastante elevados en comparación a los precios que se solían tener en cuenta en estos periodos del año, ¿verdad? Entonces, estos precios se están moderando en estos periodos. Sin embargo, hay que decir que también continúan todavía en algunos casos en niveles elevados. Guillermo, Pero bueno, el caso de los productos frutihortícolas en el mes particular de noviembre mostraron una disminución, así como también otros productos que se pueden observar, ¿verdad? También alimenticios y algunos productos durables también que en la canasta tuvieron su impacto a la baja.
Guillermo, para que la gente también pueda dimensionar y entender conceptualmente lo que significa cuando vemos una disminución en los precios de determinados productos, esto no significa necesariamente una reducción en estricto rigor del precio de estos productos, sino una suerte de desaceleración en ese sentido. En realidad, cuando vemos una variación negativa, como es el caso que se observa en la columnita de la derecha, en esos casos estamos observando una disminución de precios, pero hay que tener en cuenta acá el periodo, ¿verdad? Y sería exclusivamente comparando con el periodo inmediatamente anterior, ¿verdad? Clarísimo. Eso es muy importante explicarlo porque hay veces que de repente no se tiende a sentir, ¿verdad?, estas disminuciones, porque justamente nos estamos refiriendo a un mes en particular y no a lo largo del año, ¿verdad? El caso del tomate es un muy buen ejemplo. Ahí se puede observar, por ejemplo, la disminución que tuvo en el último mes versus el incremento que tuvo en el último año, ¿verdad? O sea, si nosotros comparamos el tomate en el último año, este producto tuvo un incremento del 62% en el último año, y eso es lo que muchas veces se siente cuando uno vaya a hacer las compras, ¿verdad? Sin embargo, en el último mes, en el mes de noviembre versus el mes de octubre, es que observamos una disminución en torno a este 25 que se observa allí. Eso quiere decir que, por ejemplo, si el tomate antes uno lo compraba a 10.000 el kilo, por poner un número, luego hasta el mes de octubre uno lo compraba a 15.000 el kilo, entonces uno vio ese incremento a lo largo del año, pero en noviembre se redujo a 14.000, ¿verdad? Entonces, en comparación a octubre, hubo una disminución, pero en comparación al año anterior sigue estando en niveles elevados, ¿verdad? Entonces ahí esa distinción es muy importante hacerla, ¿verdad? Como para explicar un poco también qué es lo que muchas veces percibimos en nuestro bolsillo a la hora de hacer las compras en el súper. Clarísimo, Guillermo. Otra consulta sobre el punto. ¿Esta canasta se construye de cuántos productos? Y te agrego otra consulta. De estos productos, ¿cuánto aproximadamente representa en porcentaje productos importados? Sí, la canasta se compone por 465 productos, es decir, bienes y servicios. Cuando referimos a productos no es solamente bienes, sino que nos estamos refiriendo a bienes y servicios. Y básicamente de estos 465 solemos hacer clasificaciones de estos productos y tratar de ver, digamos, cuáles son importados, cuáles son de producción nacional, cuáles son alimentos, cuáles son servicios, cuáles son bienes. En el caso puntual de los bienes importados, estos tendrían un peso aproximado de 27% más o menos en la canasta actual, ¿verdad? Es decir que de acuerdo a la clasificación realizada por el equipo técnico, ¿verdad?, aquellos productos que son producidos en el exterior y se importan para consumo local, estos estarían pesando aproximadamente el 27% de la canasta. Guillermo, componente contrabando y esta, no digo desaparición, pero una merma importantísima que se ha dado justamente después de la política de Javier Milei en Argentina, conteniendo un poco también parte del contrabando que veíamos años anteriores y de un tiempo a esta parte, ¿no? También tuvo incidencia relativamente en el aumento de determinados productos que antes sí eran ingresados de manera ilegal o de contrabando o incluso de manera legal, pero bajo regímenes especiales. En realidad nosotros tomamos los precios de aquellos informantes que son formales, ¿sí? Es decir, nos acercamos nosotros a aquellos informantes que por supuesto con mucha buena voluntad nos abren las puertas de sus comercios a tomar los precios en los distintos locales, principalmente formales que encontramos dentro del mercado local, ¿verdad? Estos precios, por supuesto, tienen cierta influencia o digamos que correlación con lo que ocurre con aquellos productos que ustedes mencionan, como por ejemplo los de contrabando, ¿verdad? Es decir, cuando existen, digamos, ingresos a través de formas como la del contrabando, estos tienden a impactar en los precios también de los formales al tener que competir contra estos productos relativamente más económicos, ¿verdad? Sin embargo, lo que vimos, así como ustedes bien lo mencionan, ¿verdad?, es que en este último año, en el último par de años ya en realidad, es que estamos viendo menos incentivos a realizar este tipo de operaciones debido justamente a que los precios cruzando la frontera en muchos casos
tienden a estar más elevados que inclusive los precios en el mercado local, ¿verdad? Con lo cual un poco reduce ese incentivo de ir a buscar afuera aquellos productos que anteriormente uno podía conseguirlos a mejores precios, ¿verdad? Y por supuesto que esto también deriva, por supuesto, en un mayor incremento en la demanda de los productos en el mercado local, lo cual en cierta medida puede, en algunos casos, incrementar los precios de ciertos productos, ¿verdad? No obstante, hay que decir también, ¿verdad? En este último semestre particularmente, Sí. lo que vimos fue una moderación principalmente de los productos importados por el diferencial cambiario, que en muchos casos fue favorable para Paraguay. Así es. Con lo cual, bueno, también se van compensando estos efectos, ¿verdad? Y vimos nuevamente disminuciones de precios en productos durables, productos importados, en estos últimos meses principalmente. La siguiente lámina, por favor, compañeros, y me quiero detener también en este dato, Guillermo, sobre lo que se conoce como inflación subyacente, si pudieras explicar también conceptualmente para que la gente pueda entender y dimensionar, y también porque es un componente importante para el Banco Central del Paraguay. Sí, totalmente. La inflación subyacente es una de las tantas medidas que el Banco Central trata de analizar como para entender un poco dónde se encuentra la tendencia de la inflación. Básicamente la inflación en sí, la inflación total, es un indicador que está en muchos casos muy contaminado por variaciones bastante volátiles de ciertos precios de ciertos productos que tienden a variar con demasiada excesividad en diversos meses, ¿verdad? Entonces, existen varias medidas que nosotros tratamos de analizar para tratar de entender dónde se encuentra la tendencia inflacionaria, es decir, aquella inflación más relacionada con una medida tendencial de largo plazo. Sí. Y una de ellas es la subyacente, ¿verdad? Otra de ellas es la núcleo, por ejemplo, que también la solemos publicar. Otra de ellas es la subyacente X1. Todas estas con sus particularidades, ¿verdad? En el caso puntual de la subyacente, esta es la inflación que excluye del cálculo al componente más volátil de la canasta, que son las frutas y verduras. Si ustedes se fijan, las frutas y verduras tienden a tener un comportamiento sumamente errático, ¿verdad? En algunos meses sube bastante, luego eso se revierte, luego vuelve a subir. Uno rara vez va a encontrar que los precios frutihortícolas se mantienen estables, ¿verdad? Porque estos vienen muy afectados por factores de oferta y de demanda muy puntuales de cada periodo, ¿verdad? También como la estacionalidad de cada producto, ¿verdad? Claro. Por lo cual, bueno, la subyacente lo que pretende es, al excluir estos productos, tratar de tener una medida de inflación un poco más estable, un poco menos afectada por factores externos o exógenos o fuera del control de la política monetaria, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, como se ve en pantalla, la subyacente también ha mostrado un comportamiento bastante moderado a lo largo del año, ¿verdad? En el último mes habíamos observado una inflación subyacente de en torno al 0,3%, y en términos interanuales esta tasa se estaría ubicando en torno al 3,3%, como se puede ver en pantalla. La siguiente y última lámina, por favor, compañeros, para que también Guillermo nos pueda dar una explicación tan clara como la está haciendo. Esta es una evolución de justamente la inflación con las bandas y, bueno, también el objetivo, la meta que persigue el Banco Central del Paraguay. ¿Cómo lo están viendo en este análisis también más desagregado, Guillermo? Sí, este gráfico es bastante ilustrativo. Totalmente. Porque se puede ver no solamente la inflación del último periodo, sino también la inflación de los últimos años, ¿verdad? En particular los últimos 5 años, un poco más inclusive, ¿verdad? Entonces, ahí lo que mostramos es que básicamente el índice de precios al consumidor es un indicador acumulativo, ¿verdad? Sí. Que viene incrementándose de forma gradual año a año. Y en el gráfico con la línea roja lo que se puede observar es la inflación interanual en los distintos meses de cada año, ¿verdad? Básicamente ahí vemos también un periodo en el cual tuvimos una elevada inflación, principalmente en aquel momento posterior a la crisis del COVID. Sí. Y ante el inicio de la guerra Rusia-Ucrania, en donde los combustibles se dispararon y con los combustibles un montón de otros productos, ¿verdad? Tuvimos un componente exógeno que afectó bastante a los precios locales, y eso se puede ver ahí en ese periodo 2022 en adelante, hasta que, bueno, la inflación nuevamente se fue moderando, ¿verdad? Una moderación en la inflación implica unos incrementos de precios, pero a ritmos más estables, es decir,
que los precios se incrementan en una medida un poco más estable, predecible y sobre todo favorable para los negocios y para la toma de decisiones de consumo e inversión, ¿verdad? Lo que se observa en este último periodo es que, bueno, como ustedes sabrán, el Banco Central redujo su meta de inflación del 4 al 3,5 a inicios del 2025. Sí. Y esa meta es de esperar que se cumpla en el horizonte de política monetaria, es decir, de entre 18 a 24 meses de haberse implementado. Con esto lo que vemos es que la tasa de inflación observada en este último año se estuvo comportando bastante en línea con ese anuncio, puesto que, como se puede observar, no estuvo por fuera de las bandas, ni por arriba ni por debajo de las mismas. Y sobre todo lo que se puede observar es que se ve en estos últimos meses una suerte de moderación de esa tasa de inflación interanual hacia justamente lo que sería el centro de la meta del 3,5, la cual se espera cumplirse, bueno, en la segunda mitad del 2026 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, lo que se puede ver es que la inflación en términos generales, ¿verdad?, se encuentra bastante controlada, si bien, como ya observamos, dentro de la canasta de la inflación, algunos productos como los alimentos o las carnes continúan mostrando un dinamismo diferente, ¿verdad?, un poco más dinámico, de precios un poco más elevados. Pero en general la canasta del IPC se está comportando de una forma relativamente estable y moderada, ¿verdad? Básicamente en línea con lo que sería la meta del Banco Central. Guillermo, en ese mismo sentido, generalmente en diciembre sí se suele reportar un aumento de la inflación. ¿Cómo lo están viendo también ustedes en materia de perspectiva? Y si se va a alinear a lo que también están proyectando para el cierre de este año 2025. Sí, efectivamente, diciembre tiende a ser típicamente un mes de incremento de precios, Sí. Por la propia estacionalidad de estos meses, ¿verdad?, en el cual uno observa mucha demanda de compras para los productos de fin de año, tanto Sí. alimentos como regalos, bienes durables, bienes importados, etcétera. Entonces, sí, uno típicamente tiende a observar incrementos de precios por encima de la media en estos meses de fines de año, ¿verdad? Sin embargo, hay que decir que, bueno, en este último periodo lo que estamos viendo es una suerte de fuerzas que se van a ir compensando a lo largo del mes, principalmente explicada por el anuncio que se hizo recientemente de la baja de los precios de los combustibles, ¿verdad? Esto, por supuesto, va a tener un impacto sobre la inflación total y así Sí. también, al abaratarse el combustible y se abaratan los costos de transporte, esto también tiende a verse reflejado en cierta medida en los precios de los productos finales, ¿verdad?, que se pueden permitir, digamos, menores precios al tener menores costos de transporte principalmente. Entonces, lo que estamos viendo para el mes de diciembre es que, bueno, esperamos que la inflación se comporte como se vino anunciando en los últimos informes de política monetaria, cerrando el año en aproximadamente el 4%. Por supuesto, puede tener algunas variaciones por encima o por debajo, pero consideramos que la inflación interanual se estaría ubicando en torno a ese número, ¿verdad? Un poco explicada por esta fuerza que mencioné, mayor demanda de compras de algunos productos, pero también compensada por disminuciones en los costos del transporte principalmente. Tipo de cambio también Va a ser un mes tendría... interesante para observar los precios, la verdad. Sí, definitivamente. El tipo de cambio también tendría una incidencia dentro de este análisis o conjunto de análisis, Guillermo, que están viendo. Sí, de hecho sí, va a tener una incidencia así como la viene teniendo Sí. en los últimos meses, ¿verdad? Estamos viendo que diversos productos de la canasta, principalmente durables e importados, han mostrado una moderación de precios, Así es. han mostrado en algunos casos inclusive una reducción, una disminución de precios. Y bueno, de continuar este comportamiento en cuanto al tipo de cambio, con una apreciación en comparación a lo que observábamos en la primera mitad del año, observamos y esperamos que en el mes de diciembre también esto pueda tener su impacto, a lo menos evitando encarecimientos muy excesivos de algunos productos, ¿verdad? Por supuesto, tener menores costos en cuanto al tipo de cambio. Eso es lo que también esperamos para estos productos en particular. Por supuesto que la inflación total hay que analizar también otros Claro. productos explicados por otros factores, ¿verdad? Pero principalmente estos dos puntos, el de los combustibles y el del tipo de cambio, podrían, digamos, operar a favor de que los precios no se encarezcan de forma muy excesiva, ¿verdad? Eso es lo que básicamente estaríamos esperando para este mes de cierre del año.
Guillermo, finalmente esta consulta, solo si tenés en mente y también ahí a mano, si tuviéramos que hacer una suerte de ranking de los 3 principales productos, o quizás ser más desafiante, 5 principales productos de mayor peso dentro de la canasta total, ¿cuáles serían estos productos? Y si pudieras ponerle al menos en aproximadamente el porcentaje de incidencia dentro de la canasta. Bueno, muy buena la pregunta. A ver si me acuerdo de algunos, ¿verdad? Sobre todo los pesos, eso sí. Adelante, los no importa. Cuesta un poco, ¿verdad? Yo imagino. Pero sí. Sí. Pero sí, principal producto, bueno, que tuvo mucha importancia en estos últimos meses, en este último año en particular, fue la carne vacuna, ¿verdad? Sí. La carne vacuna tiene un peso de aproximadamente 6% dentro de la canasta. Es realmente un producto bastante importante, muy consumido por los paraguayos y que por supuesto tiene un impacto relativamente importante dentro de lo que es la canasta, como ya vimos, esa incidencia sobre la inflación interanual. Seguidamente a la carne vacuna podríamos mencionar los combustibles. Los combustibles también tienen un peso de aproximadamente el 6% dentro de la canasta. Ahí entran combustible, el gasoil común, el gasoil aditivado, la nafta común, la nafta super. Y también dentro de lo que serían los componentes energéticos podríamos sumarle al precio del gas y también a la energía eléctrica, por ejemplo. Estos son componentes muy importantes porque básicamente determinan el precio del transporte, el precio de la energía, ¿verdad? Con lo cual básicamente también se constituye en un segmento muy relevante para la familia paraguaya y la producción también. Seguido a esto podríamos mencionar las frutas y verduras. Las frutas y verduras tienen un peso de aproximadamente 4 al 5% dentro de la canasta y su excesiva volatilidad hace que se sienta mucho cuando hay un cambio importante dentro de este conjunto de productos, ¿verdad? Es decir, los incrementos y las disminuciones son tan excesivas, tan volátiles, que por más que tengan un peso bajo en la canasta, tienden a tener un impacto importante dentro del resultado de la inflación total, ¿verdad? Seguido a eso podemos mencionar diversos conjuntos de productos, ¿verdad? Pero volviéndonos nuevamente a lo que últimamente está teniendo más relevancia, podríamos mencionar los bienes importados de aproximadamente un 27% en el peso de la canasta total, que también últimamente uno está viendo, digamos, variaciones importantes dentro de este segmento de productos, y los bienes durables que estaría también más o menos por ahí, ¿verdad? No recuerdo bien el peso actualmente, pero al estar dentro, muchos de los bienes durables, al ser también importados, están también como que siendo afectados por cuestiones cambiarias en estos últimos meses, ¿verdad? Por lo cual, bueno, esos serían básicamente algunos de los segmentos que últimamente vienen teniendo mucha importancia, mucha relevancia para el resultado de la inflación total, ¿verdad? Por supuesto, esto puede cambiar el año que viene, puede ser otro el producto más relevante, ¿verdad? Pero últimamente estos son principalmente los grupos de productos más importantes. Guillermo, ¿dónde la gente puede encontrar parte de estos reportes e informes que hace el Banco Central del Paraguay, no solamente de inflación, sino también de otros indicadores muy importantes para la economía? Sí, la gente puede encontrar esta información en la página web del banco, que recientemente tuvo una renovación también. Allí uno puede ingresar dentro del Zócalo, que dice estadísticas. Ahí uno ingresa y va a poder encontrar estadísticas de precios, estadísticas de actividad económica, estadísticas financieras, estadísticas monetarias, un montón de información bastante útil para la toma de decisión. Y también hay que mencionar que nosotros, al publicar los datos de inflación, típicamente lo solemos hacer mediante conferencia de prensa abierta a todo público. Es una conferencia virtual que también le invitamos a toda la ciudadanía a participar, puesto que en estas conferencias uno puede hacer consultas y preguntas a la principal autoridad de estudio económico, que es el economista jefe. Con lo cual, bueno, las personas están invitadas a participar y también a hacer sus consultas, ¿verdad? Nosotros estamos sumamente abiertos a poder explicar y dar a conocer esta información, que en muchos casos es bastante útil y bastante necesaria para la correcta toma de decisiones económicas. Guillermo, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente día. Igualmente, Prince, muchísimas gracias. Gracias. Estuvimos en comunicación con Guillermo Ortiz, director de índice de precios del Banco Central del Paraguay, hablándonos sobre justamente el comportamiento de la inflación en Paraguay. Y agradecer también al equipo de comunicación del Banco Central del Paraguay, Karen Bernal, que nos da siempre el apoyo y, bueno, también la predisposición de todo el equipo.
Hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Ada, es momento de compartir la cifra del día. ¿Qué tenemos? 11,58% fue la caída del dólar en Paraguay al bajar de 7.775 guaraníes el 30 de junio a 6.875 guaraníes al cierre del 4 de diciembre, explicada por expectativas de recorte de tasas, cambios en la Reserva Federal y un año particularmente complejo en el mercado cambiario, comentó Lizardo Peláez, asesor y consultor financiero. Si te interesa descubrir más detalles, podés escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. Es momento de compartir información económica de lo que está pasando a nivel internacional, regional y también de Paraguay. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Reuters, el Fondo Monetario Internacional instó a China a acelerar reformas estructurales para reducir su dependencia de las exportaciones y fortalecer un modelo basado en el consumo interno. El organismo elevó la previsión de crecimiento del PIB al 5% en 2025 y al 4,5% en 2026, aunque advirtió que una economía de 19 billones de dólares no puede seguir creciendo vía exportaciones sin agravar tensiones comerciales. En 2025, las exportaciones netas aportaron 1,1 puntos porcentuales al crecimiento del 5% con China, explicando cerca del 30% del avance global. El FMI indicó que un mayor gasto social y una reforma más rápida del sistema de registro de hogares podrían elevar el consumo hasta 3 puntos del PIB, mientras que cerrar la crisis inmobiliaria en los próximos 3 años demandaría 5% del Producto Interno Bruto, considerando que el 70% de la riqueza de los hogares está en bienes raíces. China anotó un superávit comercial récord de $1 billón en noviembre, con excedentes mensuales por encima de 100.000 millones de dólares en 6 ocasiones desde enero de 2025 y enfrenta además un lastre productivo del 1,2% ligado a la política industrial. De acuerdo con Bloomberg en línea, la plata extendió su rally tras superar por primera vez los $60 la onza el martes, impulsada por restricciones de oferta y apuestas a una mayor relajación monetaria en Estados Unidos. Hoy miércoles 10 de diciembre, el metal subió hasta 1,3% y marcó un récord de $61,47 la onza en un contexto donde el mercado anticipa un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal tras su reunión del 9 y 10 de diciembre, un entorno favorable para los metales preciosos sin rendimiento. El metal blanco más que duplicó su valor en 2025, superando el avance del 60% del oro, con un repunte acelerado tras una histórica restricción de oferta en octubre y señales de escasez persistente reflejadas en inventarios chinos en mínimos de la década. Las entradas en ETF respaldados por plata alcanzaron la semana pasada su mayor nivel desde julio, mientras que el precio acumuló un avance cercano al 20% en las últimas 3 semanas, alimentando expectativas de continuidad del impulso, incluso en un escenario donde algunos inversores proyectan cotizaciones de hasta $100 la onza. ¿Y qué está pasando con la inflación en China? De acuerdo con Bloomberg en línea, los precios al consumo en China subieron 0,7% interanual en noviembre, el registro más alto en más de un año y el segundo mes consecutivo en terreno positivo, impulsados por el encarecimiento de los alimentos. Aún así, los temores de deflación persisten, ya que los precios de producción cayeron 2,2% y extendieron a 38 meses la racha de descensos, mientras el IPC subyacente se mantuvo en 1,2%, reflejando la debilidad de la demanda interna. Las presiones deflacionarias continúan en un contexto de exceso de capacidad productiva, consumo frágil y crisis inmobiliaria prolongada. El deflactor del PIB acumularía en 2025 su tercera caída anual consecutiva, la más larga desde fines de los años 70. En noviembre, las joyas de oro subieron 58,4% interanual y llevaron a un récord del 14,2% en bienes y servicios diversos, en tanto que las verduras frescas avanzaron 15%. La inflación no alimentaria en China se desaceleró a 0,8%, los costos de la vivienda se estancaron y los mercados reaccionaron con bajas en acciones y movimientos a la baja en los rendimientos de la deuda, mientras el crecimiento del PIB se desaceleró al ritmo más bajo en un año, aunque aún se encamina a un objetivo cercano al 5% en 2025, menciona Bloomberg en línea.
Siguiendo con información de Bloomberg, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que podría intentar destituir a los gobernadores de la Reserva Federal nombrados por el expresidente Joe Biden si sus comisiones fueran confirmadas mediante autopen durante una reunión en Pensilvania el 10 de diciembre de 2025. Trump pidió que el secretario del Tesoro que investigue el procedimiento, lo que volvió a generar tensiones en torno a la independencia de la Fed, aunque la medida enfrenta fuertes obstáculos legales y el aval previo del Senado. El autopen es una herramienta utilizada por distintas presidencias desde la década de 1940, con sustento legal reafirmado en 2005. Y de lo internacional ya vamos aterrizando a lo que está pasando a nivel regional, porque nos quedan pocos minutos ahí, tenemos que compartir también información de lo que está pasando a nivel nacional. Y para ello nos trasladamos hasta Brasil, porque de acuerdo con el portal Globo, en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Brasil batió en 2025 récords de exportación de soja y cacahuate al mercado chino. Entre enero y noviembre, los envíos de cacahuate alcanzaron 63.000 toneladas, un salto de más del 2.600% frente a las 2.316 toneladas acumuladas entre 2022 y 2024. China desplazó a Rusia y a la Unión Europea como principal destino, mientras las compras brasileñas de aceite crudo de cacahuate crecieron 170%, con 90% del volumen absorbido por el país asiático. ¿Qué pasa en Argentina? De acuerdo con Ámbito, la rebaja de retenciones al sector agropecuario tendría un impacto fiscal casi nulo para el Estado Nacional. El costo directo se estima en 0,08% del PBI, con un monto bruto de 570 millones de dólares, que se reduce a 520 millones de dólares al considerar una mayor recaudación del impuesto a las ganancias, en una medida que el gobierno presenta como una devolución parcial del aporte del campo. La decisión incluye bajas en las alícuotas aplicadas a la soja, subproductos, trigo, cebada, maíz, sorgo y girasol. Además, parte del mayor ingreso por ganancias beneficiaría a las provincias vía coparticipación. El costo fiscal podría compensarse si los productores aumentan producción y exportaciones, ampliando la base imponible y recuperando parte de la recaudación por los derechos que siguen vigentes. Y así vamos a nuestra última pausa, y a la vuelta ya vamos a compartir toda la información, al menos la principal, que está pasando aquí en Paraguay. Adelante, José. Seguimos escuchando Economía a Mil. Gracias por la compañía. ¿Qué está pasando a nivel nacional? De acuerdo con ABC, la Unión de Gremios de la Producción indicó que 2025 fue un año favorable para el agro paraguayo, con recuperación de precios en la ganadería y un buen desempeño de la soja, apoyados por un clima positivo y lluvias abundantes incluso en agosto. La siembra avanzó en buenas condiciones y se espera una buena cosecha, aunque persiste la preocupación por la sostenida caída del hato ganadero. En la región oriental, los rendimientos superaron los 3.000 kilos por hectárea, mientras que el norte, afectado por la sequía por cuarto año consecutivo, registró apenas 1.300 kilos por hectárea. El balance mostró diferencias dentro de la cadena productiva. Los pequeños productores de leche y granos tuvieron un año positivo, aunque el sésamo se vio afectado por la caída del dólar. En el frente normativo, la UGP cuestionó el reglamento 1115 de la Unión Europea al considerar inviable la exigencia de segregación de granos para la soja. También se destacó la urgencia de habilitar el puente de la integración para el tránsito de cargas hacia Brasil, ya que una mayor fluidez permitiría aumentar los envíos de soja y maíz y cumplir los contratos en tiempo y forma. De acuerdo con información de Valor Agrícola, Paraguay proyecta una cosecha de soja de 10,5 millones de toneladas en la campaña 2025-2026, tras un inicio favorable entre septiembre y octubre, con diciembre como mes clave para definir los rindes. Las lluvias dispersas de noviembre generaron un escenario productivo desigual, mientras que la Niña, vigente y menos seca que en años previos, podría extenderse hasta el verano de 2026, elevando el riesgo de estrés hídrico. En la región oriental se prevén lluvias desde el 8 y nuevamente a partir del 14 de diciembre, decisivas para el cierre del ciclo. Se observaron replantaciones puntuales en Itapúa y San Pedro, junto con ajustes productivos ligados a un octubre más nublado. Hubo recortes de productividad en Alto Paraná, Itapúa y Caguazú, lo que redujo en 2% la estimación mensual de la zafra principal, ubicada en 9,1 millones de toneladas, más 1,3 millones de la safriña. La ventana de siembra del segundo ciclo se extiende hasta mediados de enero, mientras que la comercialización avanzó el 19% en noviembre, frente al 13% previo, con la zafra 2024-2025 ya totalmente vendida.
¿Más información? De acuerdo con Agencia de Información Paraguaya, Itaipú Binacional cerró 2025 con un año muy activo en inversiones sociales, impulsado por la definición de la tarifa en mayo de 2024, que permitió iniciar licitaciones, contrataciones y obras en todo el país. Del total de 1.600 millones de dólares previstos para programas sociales entre 2024 y 2026, ya se definieron objetivos por 1.400 millones de dólares, con desembolsos acumulados entre 700 y 800 millones de dólares. Por áreas, la inversión en infraestructura alcanza cerca de 700 millones de dólares, principalmente en rutas, caminos y viaductos en coordinación con el MOPC. En salud, los proyectos suman 300 millones de dólares, con foco en hospitales como el Hospital Nacional de Itagua. En seguridad se destinan alrededor de 90 millones de dólares para patrulleras, equipamientos y comisarías. Y en educación, se destaca la construcción de 17 colegios emblemáticos, uno por departamento. Itaipú ejecuta las obras, mientras las prioridades las define el Gobierno Nacional, con una agenda que prevé mayor intensidad de ejecución en 2026. Y como todos los días, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza análisis económicos, obviamente vinculados a temas sobre economía, y en la edición de hoy, que es publicado en el impreso de ABC y replicado en su digital, se aborda acerca de que el sistema financiero paraguayo duplicó su alcance entre 2016 y 2025, puntualmente cuando estamos hablando de los créditos. Entre enero de 2016 y septiembre de 2025, el sistema financiero paraguayo registró una expansión sostenida del crédito. En este periodo, la cantidad de personas con crédito pasó de más de 1 millón a más de 2 millones, con un claro predominio de las personas físicas, que aumentaron de 1.074.000 a 2.157.000, mientras que las personas jurídicas crecieron de 11.800 a 19.000, manteniendo una participación menor. Más de este análisis y otros realizados por la consultora, ¿dónde la gente puede encontrar? Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, X, Facebook, también en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones, y en nuestra página web www.mf.com.py. Y entre paréntesis, agradecerle a toda la audiencia que nos sigue todos los días aquí también en Economía 1000, y un saludo muy especial a Antonio y a Benjamín. Y así vamos cerrando un capítulo más. Nos despedimos, nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Así mismo. Que tengan un excelente miércoles. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.